Buenas noches, estimado docente. En esta oportunidad vamos a hablar. Hemos escogido la empresa Servicio de la Estrategia Industrial con RUC 40213615 730. En dirección legal, calle Los Ángeles, número 206, en Apima, en Arequipa, Pocarpata. El rubro y actividad principal se dedica a la fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de energía eléctrica. El tamaño de la empresa es pequeño. El producto o servicio principal eh, es especializada en reparación de equipo eléctrico, mantenimiento de motores de media, baja tensión y robinado de motores trifásicos, monofásicos de corriente continua y alterna. Introducción, dice. Eh, en Servicio de la Estrategia Industrial SRL es una organización peruana con sede en el distrito de Pucarpata, Arequipa, considerada como una empresa clave del sector energético de la región sur. Más que todo, la empresa se especializa en la reparación y mantenimiento integral de maquinaria eléctrica, ¿no? Dando soluciones técnicas con alta precisión en la industria, así como son los motores, generadores y transformadores eléctricos. Ya, actualmente la empresa atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento sostenido, respondiendo a creciente demanda del sector industrial y minero de la región Arequipa. Eh, Se encuentra fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta técnica mediante actualización constante de nuestras competencias y optimización de recursos. A pesar de los desafíos del mercado, tenemos una posición competitiva gracias a nuestra flexibilidad como pequeña empresa, lo que permite ofrecer una atención personalizada, tiempos de respuesta ágiles a las grandes corporaciones a menudo que no pueden igualar. Descripción del sistema productivo. El tipo de sistema productivo de Selectroin SRL pertenece a un sistema productivo de servicios en modalidad de servicio intermitente o por pedido. Descripción general del proceso actual. Tenemos como primera etapa en lo que es en robina de motor, tenemos lo que es la recepción del motor. En esta se hacen las siguientes operaciones. Al momento cuando ingresa se hace la medición de las corrientes por fase. Se hace también la prueba de resistencia óhmica de los bobinados por fase. Después de obtener esos datos, se procede al desmontaje del motor. No se desmonta el motor, se verifica todos los componentes para hacer el requerimiento para su cambio o para su reposición. Posteriormente se pasa a la etapa donde se realiza la limpieza del motor. Se retira todo el bobinado dañado, se limpian las ranuras, se verifica también el estado de los dientes de las ranuras y en sí toda la parte del estator. Después se procede a lo que es a la elaboración de planos, de esquemas, ¿no? Se extraen los datos y se realizan los esquemas del bobinado. Elaboración de bobinas. En esta etapa se procede a elaborar las bobinas acorde a los datos obtenidos, ¿no? En una bobinadora. En la colocación de bobinas, se procede a colocar las bobinas con un técnico electricista o especialista, y también que realiza el conexionado. Y pasa a la siguiente etapa, que es el barnizado. El barnizado lo realiza con barniz al horno o puede ser al aire. Después viene la siguiente etapa, es el secado, el barnizado, que consta en que se seque en un horno industrial a cierta temperatura, ¿no? En un tiempo prudente también. Ya pasado todo este proceso, se es- pasa pasa el cambio de rodamientos en el eje del rotor, ¿no? Y lo primero que se hace para el cambio de rodamientos es verificar la ubicación del rodamiento, el estado del eje del rotor, realizan también la prueba de análisis vibracional, balanceo. Después de toda esa etapa se procede al montaje de componentes de motor.
y verificar el correcto montaje, ¿no? Y finalmente se procede al pintado del motor con la pintura dieléctrica, pintado de la carcasa del motor con pintura eléctrica. Al final se procesan las pruebas finales, que es la medición de resistencia ómica de bobinados por fase, pruebas de resistencia, aislamiento bobinado masa, absorción dieléctrica, DAR, bobinado masa, índice de polarización IP, ensayo de tensión impulsional, short test con equipo Baker, y probador de devanada digital de 12 kilovoltios, prueba de impulso short test. Después se realizan las pruebas eléctricas de funcionamiento en vacío, equilibrio de corriente entre líneas, tiempo de funcionamiento, 60 minutos de prueba. Finalmente se hace el empaquetado, ¿no? Se prepara la parihuela para el empaquetado y se envuelve con cinta film para luego realizar su traslado a la empresa, ¿no? Que ha encargado el servicio. Los recursos utilizados humanos tenemos lo que es personal administrativo que realiza la gestión, planeamiento, alcance del trabajo, todo lo que tiene que ver para la realización del servicio. También se necesita de técnicos electricistas, un especialista, un ingeniero de seguridad, un supervisor de calidad. Materiales, necesitamos lo que es alambre de cobre, thinner, barniz, Nomex, cable. Lo que es tecnologías, necesitamos los siguientes equipos de medición, pinza perimétrica, Baker 12R, análisis digital de bobinados, prueba de OFF que permite evaluar equipos con cuatro tipos de pruebas, como anteriormente ya lo hemos mencionado. Vibrotip y el tablero eléctrico por donde se hacen las pruebas también, el horno industrial y el equipo top RGB, capacidades de 1500 kilogramos, que es el balanceo dinámico. Le doy el paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, bueno, eh, tuvimos que escoger seis herramientas, ¿no? Bueno, lo cual yo daré la primera herramienta, que es el diagrama de bloques del proceso de cálculo de productividad. Bueno, como diagnóstico, la empresa presenta productividad baja, costos altos y falta de control operativo. Bueno, la aplicación o la propuesta de mejora es optimizar el flujo del proceso, reducir desperdicio de materiales, capacitación en técnicas de bobinado, indicadores diarios por trabajador, mejorar maquinaria de pruebas y secado, control estricto de costos por motor. Bueno, en lo siguiente, ¿no? Se ha hecho un diagrama de bloques, bueno, donde está el recepción de bobinas y núcleo laminado, corte y reparación del núcleo, bobinado del estator, ensamble rotor estator, montaje de carcasa, pruebas eléctricas, pintado y secado y empaque y despacho, ¿no? En ese diagrama. Bueno, como productividad, bueno, en lo que es productividad de mano de obra, eh, la productividad diaria entre mano de obra es 4 motores por trabajador. Más abajito, por favor. Sí, gracias. Bueno, productividad de materiales es productividad diaria entre 13.500 y bueno, a 0.013, no, bueno, 133 motores por kilogramo, ¿no? Productividad diaria de capital es productividad diaria entre la productividad de capital, 87.000, sale a 0.0206 motores por soles. Bueno, el costo por motor es 87.000 entre productividad diaria a 483.33. Bueno, la productividad global es sumado, ¿no? La productividad total en más
la productividad de mano de obra, que es 45, más el productividad de materiales, que es 13.500, más productividad de capital, 87.000, es igual a 0,00124. Bueno, le doy pase a mi otro compañero. ¿A quién les toca, compañeros? La dos. ¿De quién es? Bueno, yo les voy a hablar sobre la indicación, estrategia que sigue la organización para alcanzar su misión. La diferenciación, liderazgo, respuesta deberá las acciones de la empresa, di- todo lo que ya mencioné, ¿no? Bien, vamos a ver las implementaciones que tenemos que ir desarrollando, ¿sí? En la empresa. Ah, la descripción, la empresa realiza seguimiento de indicadores que tienen que ver con la productividad, tales como los motores reparados por día, el consumo del material, las horas y el desperdicio generado. Esto permite identificar rápidamente desviaciones y corregirlas en un bajo costo. Una evidencia sugerida es, por ejemplo, una foto de tablero de indicadores y el formato impreso digital en un registro diario, ¿no? La estandarización de procedimientos operativos, la empresa cuenta con procedimientos escritos y estandarizados que van a permitir evitar retrabajos y disminuir desperdicio de tiempo y material. Algunas evidencias son las copias o las fotos de un POE y las fotos de procesos con instructivos visibles en el área de trabajo. El programa de reducción de desperdicios de materiales y reprocesos se desarrollan actividades semanales para revisar el uso de repuestos y se dan cuentas de scrap o reproceso. Se establecen metas de reducción del 5 al 10% trimestralmente, ¿no? La capacitación técnica, la empresa va a capacitar continuamente a los operarios en técnicas de reparación de seguridad y tiempos estándares. El objetivo es maximizar la productividad de cada y disminuir las horas disponibles. Amigo, Compañero, él no se escucha. Bueno, yo voy a continuar con la exposición. Voy a hacer la herramienta 3 de mapeo y estandarización de procesos. Stand Work, optimización de tiempos de rebobinado. El diagnóstico se aplica en la empresa como qué deficiencias presenta. En caso de que no se aplique, debería especificar qué problema trae consigo, ¿no?
Los servicios de electrotecnia industrial SRL, el proceso productivo se gestiona bajo un enfoque a pedido. Actualmente la empresa de operaciones para el rebobinado de motores se realiza de manera lineal y reactiva, ¿no? Un paso no comienza hasta que el anterior termina por completo. Bueno, aunque existe una lista de pasos indefinida del 1 al 10, no se aplican tiempos estándar ni paralelismo en las tareas. El problema principal es la ineficiencia del uso del tiempo. Al esperar que la termine, no la extracción de las bobinas. Ay, disculpa. Ay, compañeros, un ratito ya. Mi bebé ha roto un vaso. Ya, tranquilito, espérate. La situación actual de la empresa. En la gestión operativa actual, el motor Supermax 841 ingresa a línea de producción y sigue un flujo secuencial estricto. El técnico realiza el desmontaje, luego el esquema, luego la limpieza y sucesivamente. Todo es un proceso, ¿no? Eh, deja, amor, deja. Aplicación del modelo estado actual. Producto analizado, motor Supermax 841. Unidad de medidas, horas hombre, tabla de tiempo, eh, secuen- secuencias lineal actual. Ahí tenemos el paso a paso de... Compañera, ¿podrías bajarlo, por favor? El paso a paso de las actividades, ¿no? Según con sus datos, el desmontaje, realizar esquema, extracción de bobinas, limpieza estando ranuras, reparación de aislamiento, fabricación de bobinas, 12 grupos, conexionado soldadura, y todo esto está con su tiempo y su predecesor. Hijo. Y acá abajo también mostramos el comportamiento del proceso en el diagrama de Gantt simplificado, tiempo en horas, se va a trabajar, ¿no? Aquí se muestra el tiempo, el tiempo que tiene que pasar para que se pueda reparar, ¿no? Reaplicación de propuestas, la aplicación desarrollada con mejoras estratégicas para la optimización del proceso del rebobinado del motor de 700 HP. Se propone la metodología de ingeniería simultánea. Acá vemos dos, ¿no? Que es equipo A, mecánico ayudante, se encarga de la parte física sucia, el desmontaje, extracción, limpieza, y equipo B, que es el técnico bobinador, inicia la fabricación de bobinas y reparación de aislamiento inmediata después de obtener los datos del esquema. También tenemos el tabla de tiempo, secuencia optimizada, propuestas. El paso a paso, acá se ven 10 pasos con las actividades que se hace, el tiempo, el nuevo predecesor y comentario de mejora, ¿no? ¿Qué es lo que se está mejorando? El cálculo del nuevo lim time, ruta crítica. La duración del proyecto ya no es la suma de todo. Ahora depende del camino más largo entre el paso 2 y el paso 7. El camino A de estator, eh, extracción, limpieza y cuánto tiempo lleva, ¿no? Camino B, bobinas, reparación, cuánto tiempo lleva. La ruta crítica es el camino B6. Acá está, en el esquema del gráfico de Gantt se muestra, ¿no? Cuáles son el tiempo más crítico, ¿no? El resultado, resultados obtenidos, la aplicación del modelo de trabajo estandarizado con paralelismo permite reducir el lean time total de 48 horas a 34 horas. Reducción de tiempo de 14 horas, ahorrando el 29% del tiempo total. Impacto en capacidad. El motor se entrega casi 2 días antes, considerado turnos de 8 horas. La eficiencia se elimina el tiempo muerto del técnico bobinador, quien ahora empieza a producir las bobinas nuevas apenas se tienen los datos mientras el ayudante limpia el estator, ¿no? Las mejoras propuestas a partir de esta reaplicación se recomienda formatos de toma de datos, implementar una hoja de ruta donde el paso 2, realizar esquema, requiere la firma obligatoria del supervisor para autorizar el inicio paralelo de la fabricación. El kits de aislamiento, tener preparados los kits de aislamientos y alambre antes de que llegue el motor basándose en el historial del equipo de la mina para reducir aún más el tiempo de reparación.
Monitoreo del secado. Integrar un sensor de temperatura con alarma en el horno para asegurar que las 4 horas de secado sean efectivas y no requieren procesos. Y ya bueno, le doy paso a mi compañero. Bueno, evaluamos cuál es el estado actual de la empresa. No se aplican estos diagramas como tal, ¿no? Y no se aplican formalmente herramientas estadísticas de calidad, sino que los problemas que se presentan al final del proceso se evalúan y saltan en las pruebas finales. Y la forma en que manejan esto es reactiva, es decir, que al momento de detectar las fallas, recién actúan para solventarlas. Esta situación actual, lo que conlleva a que varios problemas no estén monitoreados o no estén registrados con anterioridad para evitarlos durante el proceso, lo que genera un alto índice de procesos, un tiempo promedio adicional y costos extras por motor. Anualmente esto representa una pérdida significativa y un desgaste en el equipo técnico que tiene que encargarse cada vez por situaciones a solventar los problemas que se presentan. Eh, Analizando un poco más sobre por qué en lo que perjudica a la empresa no aplicar estos diagramas o estas herramientas. Bueno, para empezar, sin un Pareto no se priorizan problemas comunes y se intenta solventar todos simultáneamente. Sin el Ishikawa no se pueden observar las causas que se atribuyen y todas mayormente se atribuyen a falla humana, sin profundización en la causa raíz. Sin la certificación, no se diferencia entre tipos de motor, clientes o técnicos y no hay un plan que mejore las líneas de producción y reducir las fallas al final de la etapa. Un ejemplo concreto puede ser que los últimos motores que se han entregado a Minerales ha fallado un aislamiento en los últimos 3 días de trabajo y tuvo que entrar otra vez al reproceso para volver a solventar la falla que presentaba, ¿no? Lo que genera pérdidas en tiempo y costos adicionales a la empresa. En la reaplicación, en la propuesta o la optimización que hemos hecho, primero empezamos con un diagrama de Pareto, en lo que notamos los problemas, lo principal es la frecuencia, el porcentaje, ¿no? Y según el diagrama, notamos un porcentaje mayor en el problema principal, que en este caso sería la fuga de corriente a masa, que incluye el 30% de las fallas totales. Según el principio 80-20, enfocando recursos en estos tres problemas se solventaría la mayoría de fallas. El problema crítico, como ya mencioné, es la fuga de corriente, que representa un tercio de todos los defectos. Siguiendo con el diagrama de Ishikawa, un poco más abajo, compañero. Abajo, el diagrama de Ishikawa, abajo, abajo. Ahí. Como se ve, ahí se detalló las causas raíces, apuntando al problema que sería la fuga de corriente. Y como principal causa raíces, vemos que es el barniz eléctrico vencido como parte de los materiales, el tiempo de secado insuficiente en el método y alta humedad en el taller, como puede ser medio ambiente, y a veces se encuentran equipos no calibrados o con fallas, como el ohmímetro. Después de ese análisis, hacemos la estratificación para entrarnos más o detallar más específicamente las causas que causan la fuga de corriente. Ahí tomamos una muestra de motores que hayan presentado este problema e investigando se deduce que la causa raíz más interna por cantidad, porcentaje total, la mayor es el material defectuoso, seguida por el barniz vencido, el aislante húmedo, un error en el método, tiempo de secado menor de 4 horas o falla del equipo de medición. En la segunda tabla de certificación vemos el tipo de motor. Más abajo, compañero. En la segunda tabla, por favor. Ahí. Entonces, es una tabla, separamos por tipo de motor, separamos los motores por potencia, mayores de 200 HP, de 50 a 200, los monofásicos y los que trabajan con DC. Vemos la cantidad de motores, cuántos presentan la fuga de corriente,
el porcentaje de defecto y el tiempo de promedio de reparación, que son las horas adicionales que se adicionan al proceso y retrasan procesos futuros para solventar estos problemas de fuga. Como un resumen de los resultados obtenidos, vemos que gracias al análisis de Pareto se demostró que concentrando esfuerzos en resolver solo tres tipos de defectos, como fue corriente, desbalance térmico y vibración, se puede abordar el 70% de todos los problemas de calidad que se presentan al final de la etapa de producción de los motores. Mediante el diagrama Ishikawa se identifica que el 50% de las fugas de corriente provienen directamente de materiales defectuosos, siendo el barniz vencido el principal culpable. Los motores en la certificación se ve que los motores trifásicos mayores a 200 HP tienen una tasa de defectos 2.65 veces mayor que los motores monofásicos, indicando que la complejidad técnica y tamaño requieren procedimientos específicos o personal capacitado que actualmente no se aplica. Como mejoras propuestas, finalmente se proponen un sistema de verificación de materiales, que todo material que ingrese al taller, sea especialmente el barniz, debe pasar por una prueba de viscosidad y verificación fecha antes de su uso. Un control ambiental, ya que como vemos que la humedad es una parte importante para el proceso, se recomienda un control de la humedad dentro del taller. Luego, una capacitación por niveles, a los técnicos certificados y según experiencia o conocimiento, calificarlos dentro de un tipo de élite profesional o amateur para solventar tipos de motores, ¿no? Ese motor que requiera más atención o más riesgo o más profundidad técnica, asignar a los técnicos que sean mejores capacitados. Luego, mensualmente proponemos que se muestre el Pareto mensual y principales causas de defectos, considerando una retroalimentación en las reuniones de inicio de trabajo en cada turno. Y finalmente, los proveedores certificados, que evaluar y seleccionar proveedores por calidad y no solo por precio. Gracias. Eso sería todo. El siguiente, por favor, antes que se termine el tiempo. Bien, vamos con el diagnóstico del sistema productivo relacionado al plan agregado. Durante el análisis realizado, se identificó que la empresa no cuenta con un plan agregado formal. Actualmente, las decisiones de producción se toman mes a mes de manera reactiva, basándose únicamente en el promedio histórico de ventas y en la capacidad disponible al inicio de cada periodo de tiempo. La variabilidad de la producción, la empresa sufre fluctuaciones significativas de demanda en algunos meses, lo que provoca exceso de horas extra, cuellos de botella en la mano de obra directa y sobrecostos. No existe una política clara de manejo de inventarios. Cuando la demanda es baja, la producción suele mantenerse igual, generando acumulación de inventarios sin control. Esto produce costos de almacenamiento elevados, riesgo de obsolencia y el capital desactualizado. ¿Podría bajar, compañera, por favor? La falta de coordinación entre áreas, el área comercial proyecta ventas, pero producción no utiliza esas proyecciones de manera sistemática. El impacto de la mano de obra, la empresa no planifica con anticipación, contrataciones urgentes, despidos inesperados e inestabilidad laboral. En la situación actual, a nivel operativo, la empresa sigue una estrategia reactiva, produce con la fuerza laboral disponible y solo contrata o terceriza cuando la demanda del mes supera la capacidad instalada. Vamos a ver algunas características. Laboral variable. Los trabajadores se ajustan sin planificación. Se contrata personal temporal cuando la demanda crece y se reducen los turnos cuando la demanda es baja. La falta de proyecciones cuantitativas, no usa pronósticos estadísticos. La programación se va a basar en experiencia del supervisor y tendencia del mes pasado. No existe un análisis costo-beneficio entre estrategias. No se han comparado la fuerza laboral constante, la tercerización y la contratación y despido exacta. ¿Podría bajar, por favor? La producción mensual desigual, ello genera periodos con baja productividad, sobrecostos por horas extras y altos inventarios en meses. Sí, y por último, por acá la aplicación del modelo de plan agregado para mejorar esta planificación operacional
se aplicó un plan agregado de 6 meses, comparando las tres estrategias clásicas. Por ese trabajo constante, tercerizar el 40% de la producción y contratar y despedir trabajadores según la demanda exacta. Todo compañero, ¿no? No, esa parte no hay. Ujú. Mm. Sí, sigamos con el ejemplo de la fuerza de trabajo constante. Este es. Sí, la demanda total un poquito más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, estrategia número uno. Ajá. Sube, sube. Ahí. La demanda total va a estar dada por esa ecuación que tenemos por ahí. ¿Sí? Ahí también tenemos la producción promedio mensual y los trabajadores necesarios. En síntesis, llegando a desarrollar esas ecuaciones, vamos a tener una producción aproximada de 1.100 unidades y vamos a generar los siguientes inventarios. Producción fija, la demanda y el inventario final de acuerdo al mes. Sí, de acuerdo al mes, donde hemos colocado 6 meses. ¿Sí? 6 meses. ¿Podría bajar, por favor? Y así, compañero, ya se acaba el tiempo ya. ¿Podría ser una conclusión final? Claro. Ya, Entre las conclusiones, tenemos de que la estrategia de fuerza constante suele generar altos inventarios, la estrategia de tercerización ofrece flexibilidad con costos predecibles y las estrategias de persecución minimizan inventarios pero generan costos laborales altos. La empresa tiene que elegir sus políticas laborales, su capacidad de almacenamiento y, por último, la estabilidad de demanda. Sí, ahora le doy paso a mi compañero. listo, ya no nos da tiempo para poder eh, continuar la grabación porque solo nos da 1 hora. Vamos a finalizar la grabación.